tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana, iniciar el mes de marzo con ustedes, con muchos contenidos, con mucha información. Vamos a platicarles acerca de cómo ya están los preparativos, ya hay actividades en torno al Día Internacional de la Mujer que se va a conmemorar el próximo 8 de marzo. Tenemos algunas notas al respecto. También les platicaremos acerca de la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Tenemos literatura, tenemos teatro, tenemos multimedia, entre muchas otras cosas. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal el fin de semana? Rafael García Villegas, Romancy Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Canal 22 de Noticias 22? También esta oferta que comentas, Laura, por supuesto también veremos mucho de lo que ha ocurrido este fin de semana. Recordemos que son ya varias, no muchas, pero sí varias, las actividades artísticas y culturales que han retomado actividad recientemente y que, bueno, hay que seguirlas con todos los protocolos de seguridad sanitaria posibles. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Buen lunes. De saludarlos igualmente, mi estimado Women, muy buen lunes, mi querida Laura. Es importante hacer esta reflexión. La pandemia todavía no termina, entonces hay que tomárselo con calma. Sí están algunos teatros, algunos museos recibiendo al 20% de su capacidad con horarios restringidos. No obstante, no hay que bajar la guardia. Esto es muy importante recordarlo. Y lo que también hay que celebrar es que hace unos días ya lo anunciábamos, la Secretaría de Cultura a partir del 6 y hasta el 8 de marzo va a realizar el festival Que Vivan las Mujeres, un encuentro en el que se ofrecerán talleres, espectáculos, muchas actividades. Canal 22 también tiene una programación especial preparada. Hoy arrancamos, les vamos a platicar más adelante de qué se trata, por el Día Internacional de la Mujer. Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura realizará el festival Que Vivan las Mujeres, que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo. Artistas, creadoras y niñas y jóvenes de los semilleros creativos del programa Cultura Comunitaria compartirán con el público espectáculos musicales, talleres y encuentros. Una de las participantes será la cantautora sonorense Marisa Moore. Mi objetivo con mi música es compartir un mensaje positivo, un mensaje de amor y que la gente se olvide de sus problemas y se la pase increíble en mis shows. Voy a cantar Quiero que me quieras, Amores, que es una canción muy especial para mí porque es una canción que es justo un homenaje al amor y a esas personas que te impulsan a ser mejor y te hacen bien. Está otra canción que se llama Ojos Bengala, que es una canción que habla de esa persona que alumbra tus días, que alumbra tu vida y que te impulsa también a ser mejor. Además de Marisa Moore, se presentarán cantautoras como Silvana Estrada, Olinka, la rapera hispana, la agrupación Hello Seahorse, la banda de rock Kenny y los Eléctricos, la compositora de jazz Bere Contreras y la banda sinfónica comunitaria Mujeres del Viento Florido de Oaxaca. Además, el festival incluye 6 encuentros virtuales que realizaron artistas como Natalia Lafourcade y Vivir Quintana con 88 niñas y jóvenes de los semilleros creativos. Es un festival muy importante, es un festival que es un homenaje para todas las mujeres y bueno, yo me siento muy afortunada de compartir mi arte junto con otras grandes cantautoras. De manera paralela al festival se realizarán 24 actividades virtuales del 8 al 29 de marzo con creadoras de programas como el Sistema Nacional de Creadores de Arte, México en Escena y Jóvenes Creadores. Que Vivan las Mujeres podrá seguirse en la plataforma Contigo en la Distancia, en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y a través de medios públicos como Canal 22, Canal 11 y Radio Educación. Noticias 22, Karen Rivera. Si observamos un poco cómo ha sido el proceso del arte a lo largo de la historia, encontraremos que en esas expresiones artísticas están contenidas muchas ideas que también vemos en los procesos políticos, económicos y filosóficos. En ese sentido, y hablando de esto que será la próxima conmemoración del Día Internacional de las Mujeres dentro de una semana, ¿podemos hablar de que existe un arte feminista? Vamos a verlo a continuación. En el contexto de intensas transformaciones contraculturales, desde el principio de los años 60 surgió un renacer o segunda ola del feminismo en Occidente. Ante los procesos de modernización y desarrollo y del impacto de las utopías socialistas de la época, en Latinoamérica este movimiento tuvo un rápido crecimiento. A la par, un grupo de artistas que se reconocieron ante dicha postura comenzaron a producir lo que autodenominaron como arte feminista.
La profesora de la Universidad de Buenos Aires y curadora de arte, Andrea Giunta, ha investigado estos movimientos artísticos principalmente en Argentina y en México desde los años 90. Tenemos que diferenciar entre ser feminista y ser artista feminista, ¿no? Porque una artista feminista es la que se autorreconoce como feminista y además quiere hacer un arte feminista. En ese sentido, tempranamente María Luisa Bember, una cineasta que formó parte de una agrupación feminista, realizó unos cortos de activismo feminista. Y también, ya en los años 70, artistas como Mónica Mayer, como Maris Bustamante, realizaron performances y acciones en las cuales se presentaban como feministas. De acuerdo con la investigadora, estas mujeres han aprovechado la creación artística como una forma para la emancipación del cuerpo, concepto que Giunta desarrolló en el texto que escribió para el proyecto de exposición Mujeres Radicales, Arte Latinoamericana, 1960-1985, y que aparece nuevamente en su libro editado por el sello Siglo XXI, Feminismo y Arte Latinoamericano, Historias de Artistas que Emanciparon el Cuerpo. A lo que me refiero es a que la emancipación, por supuesto que es política, es decir, conquistar derechos, pero la emancipación también se da en el terreno simbólico. Y en tal sentido, el estudio amplio y comparativo de obras de artistas latinoamericanos entre los años 60 y 85, lo que me permitió ver es que a través de sus obras, estas artistas incidían en un proceso de emancipación de los afectos y de los cuerpos. Las formas de poner en evidencia hasta qué punto esos cuerpos fueron cuerpos políticos en dos sentidos. En el sentido más general, en tanto permitieron readministrar los sentidos ya codificados desde esquemas patriarcales del cuerpo. Y en un sentido más literal, cuerpos políticos, porque muchas de esas artistas mujeres que vivieron en esos años bajo dictaduras fueron torturadas en función de su sexo, en función de su género. El feminismo probablemente sea la teoría económica, política y filosófica más amplia que nos ha legado el presente, de acuerdo con Andrea Giunta. Ha constituido la biblioteca más intensa de los últimos años, al tiempo que provee instrumentos no solo para pensar los derechos de las mujeres, sino para repensar el mundo. El feminismo plantea una nueva relación con la naturaleza, con las cosas, con el mundo, plantea la desjerarquización de lo humano, plantea la recuperación de formas de vincularse con la naturaleza anti-extractivistas, cuyo conocimiento proviene de las comunidades originarias. Es decir, tenemos un feminismo campesino, tenemos un feminismo ecológico, tenemos un feminismo que formula la más radical crítica al capitalismo que podamos entender en este momento, sobre todo porque el feminismo también nos plantea revisar intensamente, como una inmensa pedagogía, los lugares seguros, desestructurar. Entonces esa identificación, que es una identificación que se lleva a los escenarios, se lleva a los museos y se lleva a las calles. Aunque las artistas feministas de la actualidad tienen mayor exposición que aquellas del siglo XX, el arte feminista todavía se enfrenta ante una falta de consideración por parte de las instituciones culturales y artísticas, así como a una sociedad que no reconoce del todo su poder transformador. Y una vez que ponemos atención en qué es lo que nos estamos viendo, nos damos cuenta de cuánto nos estamos perdiendo. No solo las mujeres, artistas, cuyas obras no son reconocidas, sino también la sociedad, que pierde la posibilidad de acceder a otras formas de entender el mundo, a otras formas de representar los conceptos y a otras formas de entender los afectos. Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, y son muchos los movimientos que se dieron en ese momento. Justamente ahora Wemansing nos recordaba la publicación del libro Rosa Chillante por Mónica Mayer, que documenta en los años 60 y 70 esta explosión de la época de los grupos, de la presencia femenina en los movimientos artísticos, pero también sociales y políticos. En el 68, sin embargo, están muy hechas de lado y ella hace una recuperación de esta historia que es muy, muy valiosa, con el performance, con el arte correcto, por ejemplo, con este colectivo que fundó al lado de Maris Bustamante y con el cual se trató de dar más visibilidad, porque bueno, eran tiempos de rebeldía juvenil, estudiantil, pero no tiempos de reconocimiento hacia la mujer. Saludamos a Laura Regis, por allá en la interpretación de lengua de señas mexicana, que se une a esta transmisión en la cual es indispensable su presencia. Fíjense que Francis Chacén López utilizó los archivos históricos de Oaxaca para rastrear y documentar la vida de un personaje poco conocido, pero que incidió en los periodos de la Reforma Liberal, el porfirismo y la Revolución Mexicana. Hoy vamos a revisar las páginas del libro Mujer y Poder en el siglo XIX para descubrir quién es la cacica de Tehuantepec. Juana Catarina Romero fue una mujer hábil y filántropa. Así la describió la historiadora Francis Chacén López en su libro Mujer y Poder en el siglo XIX, la biografía más completa de la llamada cacica de Tehuantepec. Juana Cata, como la conocían, nació en Tehuantepec, Oaxaca, en 1837. De familia humilde, durante su juventud se dedicó a vender cigarrillos que elaboraba con su madre y también fue espía del ejército liberal en la Guerra de Reforma. Pero a los 34 años forjó un imperio económico que la distinguiría. Primero empezó con una tienda, luego se iba a la ciudad de Oaxaca, que era bastante aventada para una joven, ¿no? En ese momento ella iba con mula, ella iba a caballo, traía mercancía y lo vendía en Tehuantepec, llevaba los productos de Tehuantepec a la ciudad de Oaxaca, y así empezó. Y poco a poco ella llegó a ser una comerciante internacional. Traía productos de ultramar, viajó a Estados Unidos, viajó a Europa. Y hay que recordar, es una mujer que nunca asistió a la escuela, aprendió a leer y escribir como a los 30 años. Pero para ella la educación era muy, muy importante. Como había sido analfabeta, entendió lo que representaba eso. Cuando tenía 21 años, Juana Catarina trabajó para el entonces capitán Porfirio Díaz. Fue en ese momento que la amistad entre ellos comenzó y terminó hasta su muerte. Encontró en los viajes su educación y en los textiles una oportunidad de crecimiento económico. Enamorada de la modernidad y la tecnología, cambió el traje de tehuana con sus diseños y se dedicó al cultivo de azúcar. Ella se dio cuenta en su finca que el dinero no estaba, la ganancia no estaba en el cultivo de la caña. La ganancia estaba en la refinación. Entonces construyó un ingenio, trajo las máquinas desde Alemania, desde Estados Unidos, y él construyó un ingenio de lo más avanzado que había en esa época, el único que tenía teléfono, por cierto. Llegó a tener premios internacionales en San Luis, Missouri, en el Crystal Palace de Londres. ¿Quién iba a creer, no, que una mujer que salió de donde ella salió iba a ganar premios internacionales con su obra? Además, una cosa muy interesante es que ella llegó, la compañía, Juana C. Romero y compañía, llegó a ser el representante del Banco Nacional de México para principios del siglo en Tehuantepec y Salina Cruz. No hay noticia de otra mujer, de otra compañía, de una mujer que representara el Banco Nacional. La historia de Juana Cata no apareció en libros, pero sí quedó registrada en los archivos de Oaxaca. Sustentada en una investigación exhaustiva, esta publicación recreó su trayectoria y entretejió 3 periodos históricos de México: la Reforma Liberal, el Porfirismo y la Revolución. Además, la autora buscó eliminar mitos en torno al personaje y puso en perspectiva la vida y el papel de las mujeres mexicanas en esa época. Ella llegó a tener bastante influencia política y manejó tras bambalinas muchas veces la política en Tehuantepec. Por eso le dicen la cacica. Mujer y Poder en el siglo XIX, la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec, es una publicación del sello editorial Taurus. Noticias 22, Karen Rivera.
Y en esta misma inercia reiteramos que Canal 22 se suma al festival Que Vivan las Mujeres con una programación especial que ya arrancó el día de hoy, hace unos ratitos, unos instantes, a las 6 de la tarde. Veíamos un documental sobre Frida Kahlo. No se pierdan hoy a las 10:30 de la noche. Visión Periférica, que presenta la película documental Marta Show. Vale la pena seguir, es la historia de una mujer de 75 años que baila allá en la Plaza 1 de Mayo en Argentina. Vale la pena seguirla, vale la pena adentrarse a esta historia fascinante, una mujer que en condición de calle no quiso renunciar ni quiso asirse a las cuestiones que como bailarina competen, y ha lanzado y ha alzado su propia bandera. Un documental de Malena Muffat que vale la pena ver hoy a las 10:30 de la noche aquí en Canal 22. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos mucho más. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90s aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar de cine, pese a que nos encontramos en una emergencia sanitaria que en algunos países de Europa ya se encuentran en una tercera ola de contagios. Se pudo celebrar en Estados Unidos la entrega de los premios Globo de Oro, que reconoce entre los especialistas y los críticos a lo mejor o lo más destacado de la industria cinematográfica de, en este caso, el 2020, que ha sido completamente un año atípico para la cinematografía en todo el mundo, igual que la vida de todas las personas en este momento ha sido un año atípico. Si ustedes quieren tener mayor detalle o no vieron la entrega, nosotros les vamos a compartir a continuación el reporte de mi compañero Julio López. Los Golden Globes marcan el inicio oficial de la temporada de premios. Esta edición fue muy diferente, pues se realizó de manera virtual desde Los Ángeles y Nueva York, un mes después de sus fechas habituales. Si algo podemos destacar es el dominio de Netflix. En esta edición, la plataforma de streaming llegó a la ceremonia con 42 nominaciones. Al finalizar la entrega, había cosechado 10 premios. En categorías de televisión dominó con 2 series, The Crown y Gambito de Dama. The Crown tenía 4 nominaciones y obtuvo los 4 galardones. Se llevó el premio a la mejor serie dramática, mejor actriz de dama de una serie, mejor actor en una serie de televisión y mejor actriz de reparto en una serie. Por su parte, The Queen's Gambit se llevó los premios a mejor serie de televisión o película para televisión, y su protagonista, Anya Taylor-Joy, fue galardonada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión. En el apartado de cine, Netflix se llevó el premio al mejor guión por la película El Juicio de los 7 de Chicago. Mejor canción por La vida ante sí. Mejor actriz de comedia o musical por Descuida, yo te cuido.
y Mejor Actor de Drama por La Madre del Blues. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues Mank, de David Fincher, se fue con las manos vacías. Este 15 de marzo, los miembros de la Academia de Hollywood darán a conocer a los nominados a los premios Oscar, y entonces sabremos si el dominio de Netflix continúa. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí ya tienen esta apertura de la temporada de premios, se pone interesante, a lo mejor tuvieron la oportunidad de ver algunas de estas series, muy buenas, prácticamente todas las que mencionó Julio, realmente vale la pena verlas. Gambito de Dama, pues es extraordinaria, Mank también es una película muy interesante sobre el autor, el escritor, el que hizo el guión del Ciudadano Kane, una película muy, digamos, de autor, que no, a lo mejor no es tan fácil de ver para un público amplio, pero que también tiene una mirada muy, muy particular que hay que acercarse a ella. Y bueno, vamos a arrancar este mes, ya estamos iniciando este mes con una amplia lista de actividades que se van a poder realizar desde casa. El Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, para dar seguimiento a su oferta académica, tiene muchas propuestas a lo largo de todo el mes. Como parte de la campaña Contigo en la Distancia, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes pone a disposición del público una amplia oferta académica para cursar en línea durante todo el mes de marzo. Las actividades dirigidas a quienes buscan experimentar, formar e investigar sobre prácticas que involucran al arte y la tecnología iniciarán mañana con una nueva sesión del proyecto Laboratorio Abierto sobre Archivo. Tendremos ya la segunda sesión del Laboratorio Abierto sobre Archivo. Nos va a acompañar Sofía de Sanfal, que es una especialista que ha estado trabajando en archivos de arte contemporáneo y es un tema que no hemos conversado, con una metodología nueva, muy particular que ella está desarrollando, que ha hecho varios proyectos aquí en México y algunos otros en Europa. Sofía, ella es egresada de la Escuela del Louvre, pero estuvo trabajando en el Archivo de Arte Alameda, ha trabajado en Corimansuto, por ejemplo, trabajó también con Amorales. También es alguien que conoce, quizá mejor que muchos, todo el archivo de Abraham Cruz Villegas, por ejemplo, porque lo apoyó en varios procesos. En fin, artistas que se están formando, que están produciendo, que están trabajando, que están construyendo sus archivos y que tienen la preocupación de irlos conformando de una manera particular. Creo que este es un tema que nos toca a muchos y pues sí, será una conversación importantísima. Esta actividad podrá seguirse mañana, martes 2 de marzo, a las 4 de la tarde a través del perfil de Facebook del Centro Multimedia. La oferta académica de marzo incluye también la realización de 2 talleres. Tendremos un curso de prácticas virtuales de electrónica y microcontroladores de nuestro equipo de robótica. Los cursos, bueno, hay que revisar nuestras redes sociales porque tienen que enviarnos un correíto con su currículum y los intereses que tienen en este tema en particular. Estamos muy contentos porque estaremos también dando por primera vez un curso de diseño de experiencias inmersivas en realidad virtual, que es parte de nuestra programación también de Laboratorio de Realidad Virtual. Lo estará impartiendo Alejandro Méndez. Esto es del 22 al 30 de marzo. Seguramente tendremos un montón de interesados porque no hay mucha oferta sobre este tema. Para ambas actividades, a desarrollarse en las últimas semanas del mes, los interesados deberán enviar una carta de motivos y una breve semblanza al correo difusión@cultura.gov.mx antes del 17 de marzo. El programa de actividades contempla también la primera sesión del Seminario Permanente Escritura sin Materiales, un encuentro para la investigación, el estudio y la reflexión sobre la escritura. También continuamos con el programa de asesorías del Centro Multimedia. Cualquier persona que tenga un proyecto o pregunta sobre el arte electrónico puede escribirnos y los atenderemos con mucho gusto. Yo pediría a todos los televidentes que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí les recordamos las actividades, las fechas y en el caso de cursos y talleres, pues los requisitos que hay para cada uno de ellos. Y todas las charlas las pueden revisar en nuestro Facebook y después se quedan ahí, pero también las ponemos en YouTube. Y así es como estamos transmitiendo todas nuestras actividades. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22.
Pues una oferta muy atractiva, interesante y al alcance de un clic, como también es atractivo e interesante lo que está haciendo el Centro Cultural Helénico, que reanuda su programa de colaboración con los estados para descentralizar la actividad escénica en el país. Además, en su página de internet ya se encuentra la convocatoria para el Premio Mancebo del Castillo 2021. Continuando con el trabajo de descentralización de su oferta y promoción de las artes escénicas, el Centro Cultural Helénico presentó su plan de colaboración con los estados. Con San Luis Potosí vamos a tener nuestro tercer festival Cuitolil, que este año esperamos sea mayor y de mayor relevancia que los dos anteriores. En ningún otro ámbito del país hay un festival de esta relevancia dedicada a niñas y niños y jóvenes audiencias. Este año pretendemos que sea presencial y que podamos realizarlo hacia el último trimestre y que podamos contar con 10 compañías presentándose. Con Veracruz tenemos una convocatoria conjunta de producción. Ahí sí se colaborará para que 3 compañías seleccionadas reciban un apoyo para producir y después, con la ayuda del gobierno del estado de Veracruz, la Secretaría de Cultura de Veracruz, puedan llevarse a cabo temporadas de esos trabajos realizados. El año pasado, la cooperación con el estado de Veracruz permitió la presentación de estas producciones en línea, aunque para 2021 esperan hacerlo de manera presencial. Por otro lado, la colaboración con el estado de Nuevo León se enfoca en la dramaturgia de talento local. Con Nuevo León, pues vamos a apoyar un festival que ellos ya tienen de muchos años, tienen muchas emisiones y para nosotros es muy, muy importante poder entrar como colaboradores a este encuentro. Es una semana de la dramaturgia enfocada a el desarrollo y el trabajo de búsqueda. Y estamos en la negociación para también continuar con Tlaxcala, Baja California y Hidalgo, que son ya también 3 de nuestros espacios donde nosotros hemos trabajado ya en 2 emisiones anteriores. La estrategia de colaboración con los estados también se plantea como híbrida entre plataformas digitales y presentaciones presenciales y continúa con la colaboración realizada anteriormente con el Complejo Cultural Los Pinos, así como con la presencia del trabajo escénico de los estados en el Centro Cultural Helénico, que también presentó la convocatoria para el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2021. Vamos a tener nuestra programación 2021, también saldrá la convocatoria, y en esa convocatoria pues vamos a recibir hasta 15 grupos seleccionados de la misma para presentarse durante los meses de agosto a diciembre de manera presencial. Y lo que hemos implementado es que en el Festival Cuitolil las compañías seleccionadas para un año son factibles de programarse en el Centro Cultural Helénico al siguiente año. Las convocatorias de colaboración con los estados y del Premio Mancebo del Castillo 2021 están disponibles en el sitio electrónico del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de hacer una pausa. Antes de ella queremos hacerles un par de recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con una actividad que comenzará el día de mañana, martes 2 de marzo. Es una actividad gratuita que pueden seguir a través de las redes de Cultura UNAM. Esto es el cuento sin orilla, creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas. En la primera mesa van a participar Carmen Alemani de España, Alejandra Amato de Uruguay, Lucía Melgar de México y Magda Zavala de Costa Rica. La segunda mesa a las 6 de la tarde, que será el próximo miércoles 3 de marzo, estarán Gabriel Alemán de Ecuador,
Liliana Colanzi de Bolivia, Beatriz Espejo de México y Carolina Sanín de Colombia. Este encuentro va a contar con la presencia de Jorge Volpi, quien dará la inauguración, y después estará moderado, habrá también unas palabras de Vicente Quirarte, que es uno de los coordinadores del encuentro, y después va a estar moderado por dos personajes también muy importantes. Por un lado, Socorro Venegas, quien es no solamente editora y está al frente de las actividades literarias de la UNAM, sino que también ella es escritora, y también Juan Casamayor, editor de estos magníficos libros que tiene Páginas de Espuma, una editorial española independiente que ha editado a muchísimas escritoras latinoamericanas. Bueno, esa es una de nuestras propuestas. La otra la tiene Laura Barrera. ¿Cuál es, Laura? Muchas gracias, Guamansin. Por cierto que estos encuentros son a las 6 de la tarde, como ya decía Guamansin, mañana martes y el miércoles. Y bueno, esto es hoy, al término de este espacio informativo, no se pierdan Debate 22 con Javier Aranda Luna. El tema de esta noche es Estados Unidos frente a América Latina. Va a contar con la presencia del coordinador de opinión del periódico La Jornada, Luis Hernández Navarro. Ya lo saben, 9 de la noche, terminando. ¿La 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias, ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. La lucha libre es uno de los espectáculos más representativos de la cultura popular mexicana. El Emblocó tuvo una gran inquietud por acercarse a este deporte y descubrir todas las historias que surgen dentro y fuera del cuadrilátero. Después de varios años de investigación del Pancracio Nacional, nos presenta el libro Cuentos de Arena. El Emblocó decidió adentrarse a un mundo desconocido para ella, la lucha libre mexicana, la pelea entre el bien y el mal sobre una tarima, la batalla entre rudos y técnicos envuelta en 12 cuerdas, los rituales, las máscaras, la llevaron a indagar sobre lo que sucede antes y después del ring, lo que ocurre con los olvidados del espectáculo y también con las historias de lugares inesperados como los vestidores. Basada en esta investigación, la escritora y guionista publicó su primer libro, Cuentos de Arena. Intenté poner en los cuentos todos los personajes de la lucha libre, los sonidos de la lucha, incluyendo los gritos del público. El referee en todas sus versiones, el referee leal, el referee también vendido, que luego es abucheado por el público. Las edecanes, los vendedores de máscara, el público infantil también que está presente porque se encuentra la familia completa sentada en las butacas de la lucha libre. Hay una componente, no sé, que tal vez podríamos llamar sobrenatural. En las entrevistas que realicé con los luchadores, algunos me comentaban fenómenos extraños. Cuando se mueren los luchadores, sea durante una función o por otro momento en la vida, a lo mejor queda su figura en el espacio imaginario colectivo. Y a lo mejor están pendientes de sus compañeros en el ring para cuidarlos. Entonces, bueno, agregué
a estos fantasmas dentro de las historias. Como rutina semanal, la autora asistió a la ya desaparecida Arena Isabel en Cuernavaca, Morelos, los jueves o domingos durante un año, acompañada de su cámara fotográfica y una libreta. Entre públicos diferentes, escribió a mano los cuentos que integran el libro, uno de ellos en homenaje a este sitio demolido en 2009. Aprovechó todos los espacios para crear desde una biografía de la máscara hasta la historia del vigilante anónimo, escenarios que también funcionan como metáfora de la vida. Y aquellos que viven de sus luchas en el ring enfrentan muchos peligros. O sea, los golpes sí son reales. Hay una parte de espectáculo en la lucha libre, pero los golpes que se dan si son reales, pueden causar heridas muy fuertes, pueden incluso causar un desenlace fatal. Entonces quise poner también una lucha entre las cuerdas y otra abajo. A veces los luchadores de mis cuentos luchan arriba y luchan abajo en la misma historia, con historias diferentes. Y sí, de alguna forma es una metáfora de la lucha diaria que todos libramos. Cuentos de Arena es una publicación de Ediciones E1. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, el apasionante mundo de la lucha libre que aquí en Canal 22 hemos dado cuenta a través de algunos documentales o programas como los que tuvimos aquí en este espacio informativo de Canal 22 y Ludens. Hablamos sobre la historia de la lucha libre, que lo mismo recibe una influencia de Le Cache de Francia, con aquellos soldados que estuvieron en invasión francesa en nuestro país, como de esa lucha grecorromana en versión estadounidense que en caravanas recorrió ese país y después México, y el uso de la máscara y por supuesto la maravillosa aportación, como decían los diarios de la época postrevolucionaria, los desplantes estéticos del Dr. Koma, un luchador japonés que fue el primero que se le ocurrió volar desde las cuerdas. Así que ahí parte del imaginario y ahora parte de la cultura popular referente de México en todo el mundo. Vamos ahora con otro libro que hace unos momentos se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se trata de una novela que habla sobre el sacrificio que hacen las familias de los inmigrantes. Esta novela se llama Todo mundo sabe que vuelves a casa, de Natalia Silva. Las familias de Isabel y Martín llegaron a los Estados Unidos buscando una mejor vida. Ellos se conocieron desde jóvenes, con el tiempo se enamoraron y se casaron. La fecha que escogieron para la boda fue el Día de Muertos, solo que no esperaban la visita de Omar, el padre del novio. Se me ocurrió como, claro, ¿qué pasaría si un espíritu llega no solamente el día de la boda, sino también en cada aniversario? ¿Y qué pasaría si la única persona que quiere hablar con él no son los familiares, no es el hijo, ni su esposa, ni su hija, sino Isabel, que nunca conoció a Omar cuando estuvo vivo, porque Omar dejó a su familia y a Martín cuando era muy chiquito. La novela Todo el mundo sabe que vuelves a casa nos cuenta dos historias, una la de Isabel y Martín y por otro lado la de un grupo de migrantes en los que estaban Omar y Elda. Y es que en cada historia familiar siempre hay dos versiones y secretos que es mejor guardar para no dejar que el dolor emerja. Yo creo que los inmigrantes, en muchas familias, pero siempre se sabe que tu familia tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar a donde están. Yo sé que no voy a saber exactamente cuáles fueron, porque algunos de esos sacrificios son secretos, son muy dolorosos, y no quiero seguir preguntando y hacerle doler más a mis padres o a mis abuelos. Entonces, pero para mí no significa que yo no puedo honrar esos
sacrificio, ¿no? Y que no puedo tener agradecimiento por ellos. Entonces, para mí era bien importante que hablar de los secretos, hablar de los silencios. Retomando pasajes de su propia vida y la de su familia en los Estados Unidos, Natalia Silverster lo que busca en esta novela es hablar del respeto por esos secretos y lo que implica llegar y crecer en un país distinto. A mí siempre me ha fascinado la cuestión no solo de la migración, pero qué pasa cuando llegamos, qué pasa cuando has dejado tanto para tratar de formar una nueva vida. ¿Y qué pasa si sientes que no encajas completamente y que quizás no has encontrado todo lo que buscabas? En los Estados Unidos me preguntaban, ¿de dónde eres? Y cuando por fin llegué a ver a mis primos y todo, me llamaban la americana. Entonces sientes como que no encajas en ningún sitio, ¿no? Pero creo que siempre el deseo de regresar a un sitio que sí se siente como un hogar es bien profundo y yo creo que por eso también quería explorar este espacio intermedio en este libro, porque hay fronteras físicas y fronteras invisibles que son más emocionales, y nosotros, o sea, lo que significa ser latino, latinx aquí en los Estados Unidos, para mí es un sitio de muchos intermedios, que es un poco de aquí, un poco de allá, pero también es un sitio, su propio sitio, y puede ser nuestro. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, les seguimos platicando acerca de lo que ocurre en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Fíjense que en el contexto de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, de lo cual hay varias actividades en este encuentro, Luis Barjau y Guillermo Turner ofrecieron una charla para analizar los diferentes ángulos en torno al proceso de la conquista de México, de lo que hoy es México. Leer transforma. En el último fin de semana de actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, se llevó a cabo la charla Otros ángulos sobre la historia de la conquista de México, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Estudios Históricos. El encuentro virtual reunió a dos destacados investigadores sobre el proceso de conquista y reconocidos expertos en la historiografía sobre este periodo, el historiador Guillermo Turner y el etnólogo Luis Barjau. A mí me gustaría, antes de entrar en materia, en hablar sobre la naturaleza misma del fenómeno de la conquista. ¿Qué es este fenómeno de la conquista en México? Pues, tenemos que aclarar, siempre en la historia de la humanidad, el conquistador conocía al conquistado. No solamente lo conocía, tenía rivalidad con él. Había competencia económica. Había conflicto muy antiguo, intertribal. En el caso de México no existía nada de eso. Entonces, ¿le seguimos llamando una conquista? Es difícil de mantener, y en todo caso lo que yo propongo es que se debe discutir sobre la naturaleza de este juicio sobre el fenómeno de la llegada de los españoles a México. En ese sentido, Barjau recordó que la conquista fue posible gracias a las alianzas indígenas con las tropas de Hernán Cortés, lo cual rompe con la configuración de un grupo definido que aplasta al otro, dando paso a una configuración política de otra naturaleza. Por su parte, Guillermo Turner, autor de obras como Los soldados de la conquista y la biblioteca del soldado Bernal Díaz del Castillo, se refirió al carácter de testigo ocular de ese personaje. Él se precia de ser un testigo que estuvo presente en lo que describe, y con esto se opone a otros cronistas famosos como López de Gómara, Gonzalo de Illescas o Jovio, que se han vuelto famosos, y que Bernal Díaz se pregunta, ¿pero por qué? Si ellos nunca estuvieron aquí ni participaron en estos encuentros y en estas dificultades. Bernal Díaz, no solo contradiciéndose, no solo es testigo de ocular, sino muchas veces anota o escribe en su crónica cosas que él oyó decir, ¿sí?
y señala que él confió en la persona a la que escuchó y eso lo anota porque posiblemente no estuvo presente en alguna batalla o porque estaba herido. Pero no solo hace eso, sino también recurre a lecturas, Bernal Díaz. Por supuesto que las cartas de Cortés, él se ufana, Bernal Díaz, de haberlas leído y de que Cortés le enseñara sus escritos o los escritos que recibía en el momento de la conquista, más allá de filiaciones de bote pronto, ¿no? Con un texto o el otro. Creo que eso es muy importante, es leer todas las fuentes existentes y, por supuesto, hacerles toda la crítica que se merezcan y que nosotros podamos construir, elaborar, y entre ellas está la obra de Bernal Díaz, que es muy amplia y muy rica en experiencias vívidas. La charla completa se encuentra en el canal de YouTube de la Filminería y en su perfil de Facebook. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, y prácticamente hoy terminó la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Nosotros todavía tendremos algunos ecos de la misma que les estaremos compartiendo en los próximos días. Y en cuanto a este tema de la conquista, bueno, será algo que estaremos abordando a lo largo del año. Son 500 años los que se conmemoran y tendremos mucho que platicar, sobre todo de las actividades, de las publicaciones y, por supuesto, de los personajes que la constituyen. Así que estén muy al pendiente, no solo de Noticias 22, sino de la programación que Canal 22 tiene preparado al respecto. Con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Quédense con nosotros. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. México está construyendo un nuevo liderazgo para tener una mejor interlocución frente a Estados Unidos. El analista Luis Hernández Navarro nos dice que no. Si quiere saber por qué, acompáñenos esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas, Canal 22. Estamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar ahora de cultura digital. En el Centro de Cultura Digital se ha celebrado en el marco del Laboratorio Participativo Economía Creativa e Innovación Cultural la participación de Mariana Delgado y Isabel Revueltas, quienes han presentado un directorio de agentes digitales con el que se busca afinar políticas públicas en este sector. Como parte de su estrategia para fortalecer el reconocimiento y valor de las industrias creativas que se desarrollan en diversas plataformas, el Centro de Cultura Digital ofreció el Laboratorio Participativo Economía Creativa Digital e Innovación Cultural. Y se enmarca en el lanzamiento de un proyecto que gestamos desde el Centro de Cultura Digital que se llama Agentes Digitales. El proyecto es un directorio de servicios creativos digitales. El directorio, que es el centro del proyecto de agentes digitales, es un directorio que tiene una función comercial que está reuniendo y visibilizando a todos los agentes, las personas justamente que están ofreciendo servicios creativos digitales en las áreas de música, audiovisual, videojuegos y diseño.
Inicialmente, este directorio contempla a los estados de Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Hidalgo y la Ciudad de México. Busca poner en valor la creación, pero también obtener un perfil de los creadores en el territorio nacional e identificar áreas de oportunidad. Sigue siendo emergente, digamos, aún se discute, por ejemplo, ¿no? Nadie discute la potencia y el valor económico y la creatividad que involucra el sector de videojuegos, pero sí se discute que el sector de videojuegos pertenezca a la cultura, la creatividad y el arte, ¿no? Es como si solo fuera entretenimiento. Una capacidad de producción bastante increíble, nuevas generaciones de personas que tienen otras relaciones con la cultura digital, no solamente como un entorno virtual, pero también como un set de herramientas y de conocimientos vastos y profundos. Este directorio también se construye en colaboración con otras instancias de gobierno y apunta a afinar políticas públicas en el sector. Este directorio, el directorio de agentes digitales, se construye con el INEGI en este sentido estadístico que tiene, justo para poder explorar estas nuevas conceptualizaciones de servicios creativos digitales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues la verdad es que es una nueva perspectiva la que acabamos de ver sobre la producción audiovisual vista como creación artística en áreas que efectivamente pues no se les ha visto como desde este punto de vista. Y lo que tenemos a continuación también es una relectura de la cultura popular en el sentido amplio, contemporáneo. En la Galería Enrique Guerrero, 4 artistas a través de su obra van a proponer una idea sobre aquello que denominamos cultura pop. Cada uno, por medio de la pintura, la fotografía, el dibujo o el video, nos van a hablar de los paraísos artificiales. La Galería Enrique Guerrero, en colaboración con el proyecto Pequeños Bribones, presenta la exposición Paraísos Artificiales. La muestra reúne la más reciente producción de los artistas Iván Renato Valdemar, Ricardo Castro, Chino Solís y Donovan Quirós, creadores de video, pintura, dibujo, fotografía, instalación y escultura. Ricardo Castro es sobre todo pintor. En esta ocasión tenemos pinturas de pequeño formato. Él siempre trabaja con todas las referencias de los años 90, todas estas referencias de la cultura pop de los años 90. Luego tenemos a Iván Renato Valdelamar, que es ahora además de los dibujos que normalmente él hace, desde formatos muy pequeñitos hasta formatos un poco más grandes, también tiene un video y vamos a estar mostrando también los dibujos del proceso de hacer el video. Tiene desde referentes a la historia del arte hasta referentes de películas, series, hasta su vida cotidiana. Donovan Quirós es un fotógrafo, es muy joven también, trabaja mucho con el cuerpo, sobre todo con el cuerpo masculino. Y luego Chino Solís tiene instalación y escultura. Y lo que hace Chino también es trabajar directamente con referentes de la cultura popular y de la vida cotidiana, pero sus instalaciones son desde objetos que encuentra hasta pastillas, dulces, memes. Aunque la producción de los 4 artistas es completamente diferente, tienen el uso de la cultura popular como el elemento que cohesiona su discurso para que funcionen juntos y separados en la exposición. Vamos a tener como en las 4 salas de la galería, que esta vez la usamos completo para esto, cada uno de ellos va a estar utilizando una de estas salas y va a poner entonces lo que más o menos ellos han ido produciendo y ellos mismos lo escogieron. Y nosotros lo que hicimos fue como reacomodarlo en el espacio de la galería y un poco que funcionara también de manera orgánica, aunque los 4 tengan discursos diferentes, pero que funcionaran también como un todo. La muestra podrá ser visitada únicamente con previa cita. Esta puede ser agendada por teléfono, correo electrónico o en las redes sociales y el portal de la Galería Enrique Guerrero. Noticias 22, Omar Vera. Estamos llegando al final de Noticias 22 y nos despedimos, como es costumbre, con música, hoy recordando a uno de los máximos exponentes del movimiento romántico musical, compositor, pianista, Federico Chopin, el hijo consentido de Polonia. Se cumplen 211 años de su natalicio, él fallece muy joven a los 39 años.
No obstante, desde muy temprana edad, a los 7 que sus papás compraron un piano, empezó a demostrar sus virtudes, sus talentos musicales, a componer como loco, literalmente. Hay muchos mitos, inclusive de Laura Wellman, en torno a su muerte, si no fue tuberculosis, si fue su corazón, inclusive lo tuvieron conservado mucho tiempo en una botella de cristal, en una botella de coñac, y para hacer estudios, muchos aseguran que no fue la tuberculosis, que era pues la enfermedad común entre los artistas románticos de la época, lo que nos arrebató a este genio en aquel entonces. Y bueno, un erudito y un hombre que lega una cantidad de composiciones de manera particular para el piano como pocos, y además en una época rodeado de grandes artistas como la propia George Sand, o está Schumann y un largo etcétera de Johannes Brahms, inclusive, que convivieron con Federico Chopin, Laura Wellman. Efectivamente, dices muy bien que hay un misterio muy interesante, porque él muere en 1849 y quien hace el reporte de sus enfermedades es precisamente George Sand, su amiga o su amante, una persona muy cercana a él, y ella empieza, bueno, en sus relatos ella escribe que tenía problemas respiratorios, que tenía diarreas nocturnas, que estaba perdiendo muchísimo peso. Se dijo que era tuberculosis, pero bueno, pues es la enfermedad del romanticismo por excelencia. Sin embargo, efectivamente, hace algunos años se hicieron estudios y parece que no necesariamente fue esta enfermedad. Pero bueno, ahí hay un mito, el gran consentido de Polonia y también el gran consentido de la aristocracia francesa. Así es, Laura. Y hay una cosa interesante con relación a Chopin, mucho se ha analizado la forma en la que ciertos compositores componen, y Chopin de pronto tenía como un fervor, una euforia, llegaba al piano y efervescente se ponía prácticamente a tocar y componer de manera automática, se desesperaba, dejaba todo y después regresaba a hacer algunas correcciones o simplemente echarlo para atrás. Pero habla también de un temperamento muy importante, autor de un estilo que identifica a su nación. Estamos hablando de romanticismo, como han dicho ustedes dos. Las polonesas son para Chopin como las danzas húngaras para Liszt, o como las escaskis, que se llaman así estas historias fantásticas indoeuropeas que en Rusia se han convertido en un referente y en un motivo musical también en esa época, en donde estaban los grandes compositores del piano dándose un tete-a-tete en cada concierto. Había competencia, y aunque no es el creador de los nocturnos, eso fue John Field, él los lleva a su máxima expresión. Huyó de la revolución fallida en Polonia, se resguarda en Francia, y hoy lo recordamos, insisto, 211 años de su natalicio, un personaje que siempre hay que celebrar, que siempre hay que escuchar, el gran Federico Chopin. Y con esto nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.